Muy buenas noches. Una vez más, estamos en este segundo día de este ciclo de conferencias que por el Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí celebra al conmemorarse el Día Panamericano del Ingeniero Civil este 24 de mayo. Esta semana tenemos previstos algunas conferencias. Ya el día de ayer hemos iniciado excelentemente con un tema importante por el doctor Miguel Eduardo Tornelo. Él nos entregó un tema: importancia de la gestión del riesgo sísmico en comunidades expuestas. El día de hoy recibimos con gran agrado al doctor Gilberto Martínez Repani, con quien nos trae la ponencia de estudio de resiliencia para comunidades vulnerables a inundaciones en la cuenca baja del Guayas. Eh, en estos minutos iniciales vamos a recibir al ingeniero César Fabricio Villavicencio Peña, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador y presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, a quienes escucharemos pues abriendo esta jornada. Damos también la bienvenida, por aquí le vemos al doctor Miguel Tornelo, quien estuvo anoche también brindándonos esa visita aquí, al igual que él desde Argentina y muchos otros colegas de distintos otros países. Agradecemos también siempre su presencia y sumarse eh, a esta frecuente capacitación que el Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí también entrega. Ingeniero Fabricio Villavicencio, un placer recibirle. Buenas noches. Muy buenas noches, el placer todo mío, la verdad que agradecido con todos y reconocidos por la asistencia mediante esta vía tecnológica, pero que no deja de ser importante. Reconocido con el doctor Gilberto Martínez. Asimismo aprovecho para saludar al doctor Tornelo y a todos y a cada uno de los participantes. Para el Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí y el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, evidentemente es un privilegio contar con ustedes como expositores y poder llevar a nuestros colegas e interesados en las distintas problemáticas de la ingeniería, temáticas como las que se desarrollan. Creo que estamos convocados a recibir, en este caso, la exposición, así que para no alargarme, nada más que darle la bienvenida y nuestro agradecimiento sincero por haber dado esta deferencia de participar como expositor, ingeniero Gilberto Martínez. Es un verdadero reconocimiento y por favor, adelante. Nuevamente, buenas noches con todos y gracias. Así es. Muchísimas gracias, ingeniero Fabricio. Y antes de empezar con la ponencia para el día de hoy, eh, presentamos al ingeniero civil graduado en la Escuela Politécnica de Pernambuco, Brasil, el doctor Gilberto Martínez, eh, quien es magíster además en educación superior, doctorando en ciencias de la educación, constructor y consultor de muchas obras urbanas y de infraestructura, docente investigador también de las facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Asimismo es vicepresidente de LEAMCOM, Fundación para la Educación Ambiental y la Conservación. Eh, es un privilegio tenerla aquí y asimismo le damos las gracias por la asistencia nuevamente a los colegas que se han podido sumar a este importantísimo tema que será expuesto el día de hoy: estudio de resiliencia para comunidades vulnerables a inundaciones en la cuenca baja del Guayas. Bienvenido, estimado colega. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría comenzar agradeciendo a los organizadores, al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí y al Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador por este grato honor y este esfuerzo que hacen porque los conocimientos puedan ser divulgados y compartidos para beneficio de las comunidades. Bien, yo voy a poner un cronómetro porque es bueno controlar el tiempo. Ya está. Ok, entonces vamos a conversar un poco sobre algunas de las actividades que está realizando la Universidad Católica en convenio con la Fundación LEAMCOM para poder ayudar y contribuir con soluciones a los problemas más acuciantes para el entorno en donde la enseñanza se imparte por parte de nuestra universidad. Entonces, este estudio de resiliencia para comunidades vulnerables a inundaciones
en la cuenca baja del Guayas. Es un esfuerzo más que se hace en torno a poder colocar soluciones. Hablemos un poco sobre el contexto socioambiental de la cuenca baja del Guayas. Aquí en esta lámina se aprecia la ubicación de nuestro país. Se aprecian las Islas Galápagos en la parte final de la cordillera de Carnegie. Observamos que las Islas Galápagos hacen parte de una cordillera que está justamente sobre la placa de Nazca, embistiendo a nuestro país. También se aprecian las fracturas de Grijalba, Sarmiento y Alvarado, fracturas que hacen un solo cuerpo con el sistema de la falla Dolores Romeral, que comienza justamente aquí en el Golfo de Guayaquil y termina en Caracas, sirviendo de límite con la placa del Caribe. Esta placa de Nazca es muy importante por lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, por la presencia de esta cordillera conocida con el nombre de Cordillera de Carnegie, que es una cordillera submarina y que en su parte final posee o engloba al archipiélago de Colón o Islas Encantadas. En la lámina de la derecha se aprecia la fosa tectónica, que es la línea de contacto entre la placa de Nazca y nuestro país. Aquí está el Golfo de Guayaquil, cuya formación está relacionada con este movimiento, con este sistema de fallas. Entonces, en la placa central se aprecia la placa de Nazca siendo enfrentada por la placa sudamericana. La parte superior es un cachito que ha sufrido ya esta fractura conocida con el nombre, es un sistema de fracturas de Grijalba, Sarmiento y Alvarado. Este cachito, la importancia de esta temática es porque esta parte de la placa de Nazca pierde velocidad y solamente se mueve a 7 centímetros por año, mientras que el resto de la placa de Nazca se mueve a 12 centímetros por año. Las Islas Galápagos, al igual que las Islas Hawái y las Islas Canarias y otros 60 puntos en el planeta, es un punto caliente. Ese punto caliente es una válvula de alivio, por llamarlo de alguna manera, para las presiones internas del planeta producidas por las reacciones termonucleares del núcleo. Esas Islas Galápagos conforman dos cordilleras, la cordillera de Carnegie y la cordillera de Cocos. La cordillera de Cocos va sobre Costa Rica, sobre Centroamérica, y la cordillera de Carnegie se introduce debajo de Ecuador y ya llegó a Colombia. La importancia es la ralentización del movimiento que hace que los terremotos que se producen, importantes, que se producen en Ecuador, especialmente en Manabí, se ralenticen a un terremoto cada 20 años aproximadamente. Recordemos que el terremoto anterior fue en el 2016 y anterior a ese fue el de Bahía en el año 98, más o menos a 20 años. Mientras que en el resto de la placa de Nazca, los terremotos importantes son uno cada 6 años. Eso hace que la cordillera de los Andes se levante, los fondos oceánicos que aquí existían aparecen. Aquí he colocado una fotografía de las conchas, de las ostras fósiles más grandes del mundo, que están a 4.000 metros de altura cerca de Alausí, en la cordillera de los Andes. ¿Cómo se formó la cuenca baja del Guayas? Hace unos 40 millones de años, Manabí y parte de Santa Elena eran apenas una isla y el mar ingresaba de la manera como está en la lámina, explicada por el ingeniero Luis Marín Nieto en su artículo. Posteriormente, elementos de erupciones volcánicas cerraron aquí al nivel de la presa Daule Peripa y acá abajo a nivel del Golfo o de la ciudad de Guayaquil, cerraron y aislaron esta zona de un mar abandonado. La subducción por el movimiento de la placa tectónica continuó y esta lámina que está arriba
muestra la realidad de la cuenca baja del Guayas. Es decir, es una zona que ha estado en movimiento, alzándose de manera permanente, pero aún está muy baja con relación al nivel medio del mar. En esta lámina se aprecia una parte de la cuenca baja del Guayas que está flanqueada por la cordillera de los Andes a la derecha y por la cordillera Chongón-Colonche a la izquierda. Se aprecia la presa Daule Peripa y este túnel de color blanco es el portal a Manabí. De la presa Daule Peripa, el agua fluye a la presa La Esperanza, tal como lo muestra el gráfico de la izquierda que estoy señalando. La presa La Esperanza recibe el agua por el portal a Manabí desde Daule Peripa y de ahí va a Poza Honda y a otras presas de la provincia de Manabí. Esa es la manera como se irriga la provincia de Manabí. En el mismo río y más abajo, el río Daule, está otro túnel, asimismo el de Manabí es de 8 kilómetros, el de Cerro Azul es de 7 kilómetros, que hace el trasvase de aguas del río Daule para irrigar Guayas y la península de Santa Elena principalmente. Así funciona el proyecto, así fue concebido. El clima en Ecuador tiene esta característica que a veces no meditamos mucho sobre lo que acontece. Tenemos una temporada que le llamamos seca o temporada de estiaje, en donde afloran un sistema de desiertos que desaparecen en la zona de lluvias. La temporada de estiaje se caracteriza por ser muy seca, no llueve, y en la de lluvias llueve mucho, generando en la temporada de lluvias problemas de inundaciones y en la temporada de estiaje generando sequías que generan conflictos especialmente sociales. La susceptibilidad a las inundaciones de la cuenca baja del Guayas está dada de la siguiente manera. Esta línea naranjada es la superficie que engloba esta cuenca baja y tiene varias importancias. La principal es que hoy en el 2025 la cuenca baja del Guayas alberga a 6 millones de habitantes. Eso, distinguidos colegas, aproximadamente es la tercera parte de la población ecuatoriana, transformándose en una zona vulnerable de muchos problemas ingenieriles y con mucha población. Es decir, los damnificados son en número importante. Ya estos mapas ya circulan desde el siglo pasado, son mapas que se les conoce con el nombre de mapas de susceptibilidad a la inundación. Y si se observa con atención, en la zona de la cuenca baja, tenemos una zona conocida con el nombre de zona de inundación natural severa de la cuenca baja del Guayas. Y esa es la parte verde. Y la parte naranjada es aún más serio el problema. Aquí el agua permanece embalsada unos 8 meses aproximadamente, de tal manera que las personas solo tienen 4 meses para ver tierra y el resto solamente ven agua. Por ejemplo, Salitre es una de las ciudades que está ubicada en esta zona naranjada, con los consecuentes conflictos que esa situación genera. Entonces, la lámina inferior derecha muestra una de las soluciones que la comunidad ha dado para sobrellevar el problema. Son estas casas palafíticas con este montículo de cobertura vegetal. Observen los corrales como ya están bajo el agua. Esto genera conflictos sociales. En la lámina superior se observa una alcantarilla posiblemente bien dimensionada, pero el hecho de tener esta inundación en esta cantidad de tiempo genera que la alcantarilla, que pudo haber estado bien dimensionada, se produzca el colapso de ella, interrumpiendo el tránsito, como se puede apreciar. En la lámina inferior izquierda se aprecia otro problema ingenieril de la cuenca baja del Guayas, y es que nosotros construimos terraplenes altos, porque la cuenca baja es baja, entonces hacemos terraplenes altos, pero cuando le ponemos una lámina de agua de aproximadamente 1,5 metros, la resistencia al cortante de esos suelos que de por sí ya tienen una resistencia al cortante baja, entonces baja aún más por la presión hidrostática de esa lámina de agua del entorno, logrando que el terraplén
pierda cota, en términos coloquiales, se hunda. Y entonces otra vez la interrupción del sistema vial. Entonces todos estos conflictos van sumando. Cuando esto está inundado, tiene el aspecto de la lámina superior izquierda. Entonces, hemos observado en el trabajo investigativo que podemos utilizar en temporada de inundación la propia inundación como vía fluvial. Esto ya es un problema más localizado, es la situación de la ciudad de Guayaquil y de la provincia del Guayas con esta temática de la zona natural severa de inundación. Entonces, esto se va complicando conforme la ciudad va creciendo o la provincia va creciendo en número de habitantes, porque la llegada de personas producto de este problema socioambiental es mayor que la capacidad del muy ilustre municipio de Guayaquil para poder proveer alojamientos solares dignos a las personas que van llegando. Una muestra es este gráfico. Este gráfico en la parte inferior, el gráfico a la derecha, en la parte inferior muestra la llegada de los migrantes rurales pobres desde el año 1950 hasta el año 2000. Distinguidos colegas, el número de habitantes de este sector es muy inferior al número de habitantes que ha llegado entre el año 2000 y el 2025, según números del muy ilustre municipio de Guayaquil, haciendo que el problema sea realmente mucho más serio. La ausencia de habitabilidad básica es un problema severo en Ecuador. De acuerdo con las estadísticas del INEC, existe un déficit de 1.500.000 soluciones habitacionales o viviendas. Ese es el déficit de acuerdo con el INEC. La parte de al lado es lo mismo, de la izquierda es lo mismo que la de la derecha. Otro problema que tenemos que se va agregando a este conjunto de categorías de análisis es el incremento del nivel medio del mar. Entonces, si Guayaquil es una ciudad muy baja, es la 10ª a nivel mundial, entonces, en el momento en que se incrementa el nivel medio del mar, vertical, porque la cimentación comienza a reblandecerse, pierde resistencia al corte por la saturación y por el nivel, hidrostático, la presión que genera el agua sobre esos suelos. Observen cómo la llegada de los migrantes rurales pobres va estrangulando los cuerpos de agua, que en Guayaquil son 10, y las soluciones que se han dado son lo que se puede apreciar aquí. Situación de viviendas palafíticas con elementos de mangle o pilares cortos de hormigón que son susceptibles a la sismicidad, a tener fallos en la sismicidad. La ciudad de Guayaquil ha reunido a profesionales en el área de la oceanografía, de la hidrografía, hidráulica, urbanismo, de dragado, de medio ambiente, tratando de encontrar soluciones. Las cosas no han resultado tan sencillas. Entonces la ciudad está en la situación que muestran las imágenes tomadas de los medios de comunicación locales. La comunidad local se está algo así como que habituando a tener ya este tipo de situaciones. Se agrega una nueva categoría de análisis que es es decir, que los sistemas de alcantarillado, en vez de permitir la salida del agua hacia los cuerpos de agua, acontece un fenómeno contrario, es decir, que las zonas más altas aportan agua a las zonas más bajas y el agua fluye por los elementos que deberían de recibir el agua, más bien aportan, tal cual como se muestra en estas imágenes, de manera particular cuando la marea sube. Aquí hay un gráfico que muestra cuando la marea baja, la ciudad baja su nivel de inundación. Y cuando la marea sube, el nivel de inundación es severo. Otro problema que se agrega a este sistema de categorías de análisis es que el incremento del nivel medio del mar
genera terrazas aluviales eustáticas. ¿Qué cosa es eso? Pues simplemente los depósitos de sedimentos que antes eran golfo afuera, allá por donde están las islas de Chupadores Grandes, Chupadores Chicos, la isla Escalante y todo eso, ahora son en medio de la ciudad. ¿Y cuál es la situación? La situación es que los colectores de aguas lluvias en la temporada de estiaje reciben los sedimentos tal como se muestra en la imagen inferior derecha y se obstruyen. Y hay que esperar la temporada de lluvias a ver si este lodo logra salir de aquí, generando aún más conflictos. Lo mismo que pasa aquí en las imágenes que se muestran, pasa en Puerto Bolívar, Machala, Puerto Viejo, Durán, el sector San Borondón y muchos otros sectores, asimismo con una cota muy próxima al nivel medio del mar o bajo el nivel medio del mar. Soluciones que se han dado hasta el momento están estas válvulas antirretorno, conocidas con el nombre de válvulas Tyflex, que no son del todo eficientes, pero es lo que se ha podido hacer hasta el momento. Este es el puente de la entrada de Ordesa y estos son algunos colectores urbanos de la ciudad de Guayaquil que están tratando de que el agua, cuando sube la marea, no ingrese. Entonces tenemos una zona de inundación natural severa que incluye a las carreteras, generando los accidentes que se pueden apreciar en la imagen, y la zona verde o naranjada que está en el recuadro es lo que conocemos con el nombre de Cuenca Baja del Guayas y es la más conflictiva. Entonces, en el momento en que comienza la temporada de lluvias y el embalse Daule Peripa, que está llamado a regular caudales que se mueven por el río Daule, se llegara a llenar, como aconteció este año, la presa Daule Peripa debe de abrir sus compuertas para protegerse. E igual el control de las inundaciones no es de la manera como originalmente fue concebido, porque está aconteciendo este fenómeno conocido con el nombre de cambio climático. Es decir, tenemos sequías mucho más severas y tenemos lluvias también mucho más severas que lo que había en el pasado. Entonces, entre la Universidad Católica, a través del convenio entre la Universidad Católica y la Fundación Leamcom, se trató de desarrollar un prototipo con estas propuestas combinadas emergentes para que en común con las autoridades como prefecturas, como alcaldías, poder tratar de solventar los problemas de las personas que son damnificadas, colchones, refrigeradoras, todas esas cosas que dan bajo agua, tratar de una manera ayudar para disminuir la temática de los migrantes rurales pobres que acá, mejor dicho, en las cabeceras cantonales, en las cabeceras parroquiales, generan los conflictos que se ha explicado hasta el momento. Entonces se trató de desarrollar una casa flotante emergente, una manera de trasladar la madera río abajo y río arriba, un huerto que pueda flotar, una granja piscícola para generar alimentos para la persona, un sistema de pasarelas para que se puedan mover entre casas, una gabarra para poder trasladarse, todo de valores emergentes y muy económicos, un filtro de agua, etcétera. Entonces, estas casas anfibias o casas flotantes, esto ya ha existido y se trató de buscar información ancestral, cómo resolvieron los antepasados en épocas anteriores a la nuestra y poder encontrar formas de adaptar estas técnicas ya desarrolladas por personas que vivieron en situaciones de inundación natural severa para poderlas aplicar en nuestros días. Estas figurillas, por ejemplo, estas del Museo Arqueológico del municipio de Jama, muestran que nuestros antepasados tuvieron ya soluciones de navegabilidad para enfrentar estos problemas de inundaciones. De estas figurillas hay muchas que dejan un testimonio de que la situación en el pasado sí había sido resuelta. Obviamente ahora somos más personas, pero en el pasado esto se resolvió.
Observen esta imagen, como aquí hay una plataforma que flota con una casa. Y en esta otra, observen, esta inclusive puede locomoverse con vela. Esta que está acá, inclusive se mueve desde Perú hasta Puná y llegó hasta Manta, este tipo de embarcación en el pasado. Y esta que está acá de Teodoro Golf muestra que él ya vio en el año 1892 casas que estaban sobre balsas y que flotaban, y que las personas vivían en situaciones de inundación natural severa con casas que flotaban. Es decir, esto ya fue resuelto en el pasado. Hoy en día, en Manabí, especialmente en Manabí, en algunas provincias, pero de manera particular, en Manabí existen costumbres ancestrales arraigadas en la cultura popular ecuatoriana, como todos estos festivales que se están mostrando en pantalla en este momento. Eso significa que la comunidad ha estado muy ligada a estas plataformas flotantes económicas, en donde se trasladan productos e inclusive se puede vivir en ellas. Estas imágenes están en museos europeos. Esto de aquí, por ejemplo, está en París. Aquí están los barcos que llegaron de la época colonial, en donde ellos observaban, miren ustedes, esta plataforma tiene 3 casas y la plataforma se mueve con las 3 casas. La de acá es una plataforma. No creo que te jodan. La plataforma de acá traslada productos agrícolas que se mueven para su comercialización. En la imagen de acá se observa asimismo la llegada de los colonizadores, que les llamó la atención cómo los antepasados ecuatorianos que vivieron en esta, no se llamaba Ecuador en la época, que vivieron en estas tierras, habían solucionado ya este problema. Más recientemente, imágenes de Vinces y de Babahoyo, en donde se aprecian viviendas que flotan y sobre todo, distinguidos colegas, viviendas palafíticas, en donde las inundaciones, de alguna manera, ellos lograban capear el temporal. Es decir, la arquitectura estaba impregnada de este tipo de soluciones. Hoy en día, Babahoyo, por ejemplo, tiene barrios de casas flotantes, algunas mejores que otras, pero ahí están, dejando una huella imborrable de los conocimientos que ancestralmente en la capital fluminense los moradores encontraron para poder vivir. Todos sabemos que Babahoyo está en una zona de inundación natural severa y todos los años Babahoyo pues sufre, ¿no? Esto son ciudadelas que tiene como particularidad estos pontones, estos pivotes, 2 por cada casa con este anillo, que hacen que la vivienda no se mueva. Y entonces se logran construir barrios, esto ya es en el exterior, barrios enteros de viviendas que suben y bajan dependiendo del nivel de la inundación. Entonces salimos de nuestras tierras y fuimos a investigar en otros países donde las inundaciones son aún más severas que aquí y tratar de encontrar soluciones que ya se han dado y cómo esas comunidades se adaptaron a esta situación. Todos conocemos que Holanda es un país que está bajo el agua, pero las soluciones de Holanda no son tan sencillas de aplicarlas en nuestro medio. Teníamos que buscar soluciones que se puedan adaptar a Ecuador y que sobre todo sean muy económicas, porque si ponemos soluciones costosas, igual tenemos la solución, pero no se pueden implementar. Entonces, esto que se ve aquí es un plano en donde se aprecian las 10 ciudades más complicadas en el tema de las inundaciones naturales severas. Y aquí aparece en el continente americano la ciudad de Guayaquil como una de las 10 ciudades. Hay otras que están peores, como esta de Ho Chi Minh en Vietnam, hay ciudades en Tailandia, en Bombay en la India, etcétera. Entonces, saliendo de las fronteras patrias, se puede observar este tipo de soluciones para zonas de inundación natural severa que no tienen el problema climático nuestro. Nosotros tenemos un problema que nos genera un conflicto adicional, que es que tenemos temporada de estiaje y temporada de lluvias.
Es decir, momentos en que las viviendas están sobre terreno natural y momentos en que las viviendas están sumergidas. Entonces, estas personas tienen otros escenarios, como por ejemplo, momentos en que de los 12 meses del año, los 12 meses están inundados. Entonces han desarrollado soluciones de este tipo, tales así que las casas pueden navegar. Y las soluciones de balsa, de plataformas, son de las más diversas. Es decir, no existe una sola forma de encontrarle solución a la problemática, sino que existen varias maneras de solucionar. Entonces tienen este tipo de barriadas, lagos que tienen viviendas que flotan y ellos están muy bien adaptados. Hay turismo, si ustedes van para estos sectores, se puede tomar una casa de estas y hacer turismo. Las casas se trasladan a remo o con motor. Existen embalses de presas en donde existen casas o barrios dentro de los embalses de las presas y de esa manera ellos van solucionando sus problemas de habitabilidad básica. Aquí hay un sistema de restaurantes. Esta casa muestra la manera como se anclan para que no se mueva con las corrientes. Y esto es una presa. Dentro de la presa existen viviendas y barrios que alojan personas para solucionar las necesidades de vivienda. ¿Cómo ellos hacen para transportar el bambú, que es el material, el maderable, que nosotros escogimos en esta investigación para encontrar una solución de vivienda emergente? Ellos lo hacen, lo trasladan así. Esto es en Bangladesh. Hay varios países que tienen estas situaciones. Entonces, una sola persona es capaz de transportar centenares de elementos de bambú similares a los nuestros por los cursos de agua, los cuerpos de agua navegables o por la zona de la inundación natural severa mismo. Esto ya es en India. Aquí se está moviendo, observen la cantidad de elementos de madera que son arrastrados por una canoa y diversas maneras de sujetarlos. Entonces, se nota que ellos han progresado en esta temática para tratar de darle habitación a personas que están viviendo sobre el agua, es decir, en zonas de inundación natural severa. Esta es una balsa grande que transporta canutos de caña que ellos le llaman bambú gigante, que aquí en Ecuador nosotros la hemos importado y tenemos cultivos de esta bambú gigante. No es la Angustifolia Kunt, sino la bambú asiática que se llama bambú gigante. Entonces observen cómo ellos tienen una casa, ellos ahí mismo viven en la casa y se van trasladando por las zonas inundadas. Entonces, junto con las casas flotantes, se ha investigado también cómo hacer huertos y granjas piscícolas junto a la casa. Entonces, aquí en estas imágenes se puede apreciar que habiendo donde construir una casa en terreno firme, hay personas que prefieren vivir sobre el agua para poder tener, observen, las granjas piscícolas. Entonces, el mismo curso de agua, el mismo elemento, el cuerpo de agua le proporciona el alimento al pez, es decir, no hay que alimentarlo, porque el pez encuentra el alimento en la propia granja piscícola. Y aquí están los huertos flotantes con todo tipo de hortalizas. El color del techo de zinc permite apreciar el tiempo de construcción que tiene esta vivienda. Entonces observen la cantidad de viviendas que están en este cuerpo de agua. Imagen más próxima y más cercana. Ahora, ¿cómo hacen ellos para trasladarse de una casa a otra? Entonces, esta solución también parece interesante. Se llega a utilizar el bambú y también se utiliza el cuje o la palanca, la punta de la caña guadúa que se utiliza para el apuntalamiento del banano en Ecuador. Pues ellos utilizan este sistema para hacer pasarelas y las lanchitas pasan por debajo. Observen lo que estoy señalando.
Entonces no le obstaculiza y estas pasarelas permiten que haya comunicación entre diversas casas. El traslado de gente de manera masiva, ellos han hecho este sistema de gabarras de este tipo, en donde con una cuerda amarrada entre dos árboles, observen cómo pasan. Hay fácil 40, 50 personas que se mueven en un viaje de un sitio a otro. Entonces, ¿de qué está hecha la gabarra? Del mismo material que es endémico en Ecuador, que es la caña guadúa o bambú en otras partes. De esa manera cruzan de un lado a otro los cuerpos de agua. Y los ensambles tienen diversidad de opciones, como esta, por ejemplo. Observen cómo se hacen varios pisos con el objetivo de poder colocar elementos mucho más pesados aquí encima. Entonces se van hundiendo uno o dos o tres elementos y siempre hay un piso superior que está en seco. Entonces van aumentando la capacidad de resistir kilos, centenares de kilos sobre esta plataforma fluctuante. Entonces hay diversas maneras como lo ensamblan. Aquí hay una con cuerdas, acá hay otra con pernos. Y entonces decidimos hacer el primer prototipo. Eso se está haciendo en varias fases. Esto se lo hizo en la Fundación Leancom, tratando de integrar, de hacer educación intergeneracional, integrando estudiantes de colegio de la unidad educativa Lemas con la Universidad Católica. Es decir, los universitarios trabajando en equipo con los estudiantes de colegio, tratando de reducir la brecha que existe entre colegio y universidad, que es una queja permanente de los educadores. Entonces se construyó junto a la unidad educativa Lemas en los terrenos de la fundación, donde se está haciendo un parque educativo ecológico, se construyó esta laguna artificial para hacer pruebas de flotabilidad y poder hacer pruebas de carga para determinar cuántos kilos pueden resistir por cada plancha o por cada capa de elementos de bambú. Se estableció este plano, se hizo la laguna artificial. Aquí abajo observamos un corte y se dio inicio a la construcción de lo que se había diseñado. Al fondo se ve, se observa la unidad educativa Lemas, el ingeniero Calderón, un investigador que trabaja en el equipo, y se comenzaron a construir. En este caso, este prototipo utilizó dos capas de elementos de bambú por el momento amarrados para hacer las primeras pruebas hidráulicas. Se impermeabilizó utilizando plástico, el agua se la sacó directamente del río Daule utilizando una canaleta y una bombita y esta pasarela para poder ingresar. Entonces, una vez que se observó que ella flota, se decidió hacer entonces las primeras pruebas de carga. Y se lo trabajó con la presencia de técnicos de la prefectura del Guayas que estuvieron en la inauguración del primer prototipo de esta vivienda flotante. Aquí se puede observar técnicos de la prefectura, todo el equipo técnico que se presentó para observar las primeras pruebas de carga que se hicieron. El proyecto no está terminado, vamos a entrar a la fase 2 del proyecto, pero ya hay algún material que puede ser compartido. Una vista en donde se observan al menos 10 personas ingresaron a la casa y pues la parte superior, la plataforma superior está totalmente fuera del agua. Este ya es un segundo prototipo que se está elaborando para tratar de hacer una vivienda navegable, es decir, que se la pueda construir al pie del Daule en horas y que pueda ir una canoa llevando las casas listas para atender a las diversas comunidades. Y también se está pensando en encontrar la forma de construir un prototipo en el agua, es decir, en una zona que ya está inundada, intentar construir uno de estos prototipos que pueda recibir algunos animales, refrigeradora, colchones, que estén en seco, ¿no? El huerto, utilizamos conocimientos, en este caso de los aztecas, esas son las famosas
chinampas aztecas. Ellos construyeron estas chinampas agrícolas en una laguna y de esa manera hicieron su agricultura. Adaptar esto no parece que sea mucho problema en la cuenca baja del Guayas. Entonces, también se incursionó en esto que todos conocemos, que son los cultivos hidropónicos, que no utilizan cobertura vegetal, sino que utilizan agua. En la parte inferior están los peces que se alimentan de lo que la planta desecha y en la parte superior están las plantas. Hay mucha información sobre hidropónicos en la red, así que podemos mejorar lo que ya se ha hecho en otras latitudes en el área de huertos flotantes. Un filtro de agua que pueda retirar el sedimento del agua de inundación para que puedan tener agua cristalina para lavar ropa y ese tipo de cosas, para que no tengan que movilizarse mientras dure el proceso de inundación. El agua, ya una vez cristalina, se la puede hervir, pero aquí está el carbón que se utiliza, el carbón activado, la arena, una prueba del canuto de Guadúa con los elementos, y aquí ya está el proceso de filtrado. Y el agua potable podría ser de esa manera, que ya es una práctica convencional en las zonas rurales ecuatorianas. Aquí se observa una imagen que se consiguió en la red de una casa que está flotando con un huerto a un lado. El baño siempre ya llamó nuestra atención y fue algo de preocupación. Este es un científico brasileño que desarrolló este baño y está ya en algunos países. Es un baño llamado baño compostero, que tiene este elemento y utiliza este acerrín, esta funda, y el producto se recicla. De esta manera, hay diversos modelos en la red, así que lo que se está presentando en pantalla es una de las alternativas que se podría construir en la misma casa flotante. Este ya tiene para separar sólidos de líquidos. Y entonces, otro elemento que también se está investigando y que se va a construir es un baño solar. Un baño solar es un baño que lo desarrolló el gobierno de Paraguay para zonas de nivel freático alto, en donde el pozo séptico genera conflictos en los moradores rurales. Entonces, son suelos impermeables, inclusive con poca absorción. Entonces, este baño, el baño paraguayo, tiene estas características, y lo que se va a hacer es adaptarlo a la situación ecuatoriana, que es una zona de inundación natural severa. Entonces, el producto que queda acopiado aquí, esto es un policarbonato, un acrílico, se va a secar, y al secarse va a generar un combustible. Con ese combustible vamos a mostrar algunas de las opciones o alternativas que se han desarrollado en la universidad hasta el momento. Esta es una cámara solar, está construida detrás de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica. Este es el aula magna para los que conocen. Dentro de la cámara, estas cuerdas son para el viento nocturno. Esta cámara seca de la misma manera los lodos expansivos, saturados de las zonas de Guayaquil más bajas, y también seca los lodos residuales de las plantas de tratamiento de aguas residuales. En un 10% de estos lodos secos, con un 90% de arcillas expansivas, se logra este producto. Este producto pasó junto con comunidades especializadas en hacer ladrillos. Este es uno de nuestros estudiantes, y se fabricó este producto. ¿Qué tenemos aquí? Arena y grava, pero a partir de arcillas expansivas, y en vez de utilizar diésel o leña o algún otro combustible, se utilizó lodos residuales. Es decir, en vez de dárselo a los peces para contaminar los ríos y después comernos los peces contaminados, se lo utiliza como combustible para la quema de la arcilla expansiva, que normalmente se la envía a botadero o a otros sitios donde contaminan el medio ambiente.
Entonces se ha hecho hormigón. Observen esta muestra que tengo aquí. Es un hormigón ligero que utiliza como arena y piedra, utiliza arcillas expansivas quemadas con lodos residuales. También se lo ha utilizado como material de mejoramiento, dando resultados muy, pero muy buenos porque elimina la necesidad de cascajo del deterioro de cerros para hacer canteras, y hay muchas ciudades en la cuenca baja que no poseen cerros y que las distancias de acarreo son muy grandes, pero sí tienen arcillas expansivas y sobre todo tienen lagunas de oxidación que proporcionan lodos residuales. Entonces, con este material se pueden hacer dos beneficios: no contaminar con arcillas expansivas y no contaminar con lodos residuales, y ayudar a los municipios a darle una nueva orientación a los lodos residuales tan difíciles de eliminar que son en la cuenca baja del Guayas. Hasta ahí, distinguidos colegas, yo les agradezco mucho por la paciencia que han tenido y me pongo a su disposición para cualquier indagación que ustedes necesiten hacer. Detengo el cronómetro, 42 minutos. Muchísimas gracias. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias. Les invitamos a los colegas también a escribir sus preguntas en el chat y puedan ser respondidas. Antes que nada, pues hemos podido ver mucho acerca de las novedades en las que están pensando, de un poco de lo que el conocimiento, la ciencia y la academia ponen o están poniendo en consideración. Entonces, así que vemos algunas inquietudes que han escrito. Por ejemplo, el ingeniero Víctor Mendoza le pregunta cómo han desarrollado el tema de evacuación de aguas residuales en las casas flotantes, que algo bueno ya estuvo respondiéndolo Ya, usted. vamos una por una. Listo. La evacuación de aguas residuales utilizando el baño compostero, que fue el primer baño que se mostró ahí, que es el baño brasileño. Entonces ese baño compostero genera un producto que, mezclado con las hojas, eso se calienta. Las hojas, cuando se descomponen, se calientan y generan un producto que sirve para abono. También puede servir para combustible. Entonces esa es una de las soluciones que se ha pensado implementar por el momento, porque estamos en primera fase. Muchas gracias por su respuesta. El ingeniero Ronald Delgado también pregunta, para las viviendas flotantes, ¿qué solución aplican para el suministro de energía eléctrica? Eso es una pregunta que también la hemos tratado. Entonces, para eso la vivienda flotante tiene que tener unos pivotes de anclajes que no sean árboles, porque el árbol le puede pasar cualquier cosa. Entonces, ese pivot bien seguro va a permitir que usted llegue con un cable, porque actualmente las viviendas de las personas eh, que están en la cuenca sí tienen energía eléctrica, no es que no tienen, sí tienen energía eléctrica, tienen el cable. Lo que yo voy a hacer es ponerle del mismo cable, ponerle a la vivienda emergente. Es una vivienda que originalmente se pensó que podía servir para 6 meses, pero analizando y estudiando algunos elementos para aumentar la durabilidad de la caña guadúa a 4 años, podría, con parafina, por ejemplo, o con pinturas, podría servir para más tiempo. Es una casa que pretendemos que no debe de costar más de $700. Eso es lo que hemos pensado para que se pueda hacer de manera masiva. Muchísimas gracias. El ingeniero Gary Jackson pregunta, ¿cómo hacen para evitar con la contaminación producida por las aguas servidas en esas casas construidas dentro de las zonas inundadas o lagunas? Bueno, si no hay la casa emergente, usted ya sabe lo que va a pasar si el migrante, si el morador sigue ahí mismo. Él va a encontrar una solución. Lo que se va a hacer con el baño compostero es que eso no tenga mal olor, y eso se va a conservar. Se va a conservar hasta que la inundación baje. Ahora, todas las casas van a tener una pequeña canoa también de canutos de caña guadúa. Entonces esa canoa le va a servir al morador para movilizarse y puede inclusive desalojar el balde con los elementos sólidos del baño compostero.
Es decir, eso es lo que se ha pensado. Recordemos que es una casa emergente y que la solución tiene que ser muy económica y no contaminante, que es la preocupación del ingeniero. Muchas gracias. El ingeniero Jorge Moreira agradece por la charla también. Dice, debemos hacer más ingeniería e investigación a fin de garantizar los procesos constructivos y trabajar con el menor impacto al medio ambiente. Hace ese comentario él. A ver, yo estoy de acuerdo con el ingeniero, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos otro proyecto que utiliza materiales plásticos flotantes, basura flotante, tanto la que llega a Galápagos como la que es desalojada por los cursos de agua de la cuenca baja del Guaya. Ese material se elimina el cemento y al eliminar el cemento se logra con eso hacer elementos estructurales y de mampostería para poder solventar lo que está solicitando justamente el ingeniero en este momento. Pero eso ya sería motivo de otra charla si es que tengo nuevamente el honor de volver a ser invitado. Claro que así habrá para el futuro momentos para tratar este tema y algunos otros. El ingeniero Jimmy Marcillo pregunta también, ¿han analizado la propuesta de reemplazar energía de la red pública por paneles solares u otra técnica de energía renovable? Ya, tenemos, esa pregunta es buenísima. Yo celebro al ingeniero que ha formulado la pregunta. En la energía solar, distinguido ingeniero Carvajal y colegas que me están escuchando, tiene algunas situaciones que la hacen muy eficiente en países como México, Estados Unidos y otros similares que tienen el sol que tienen ellos. Pero nosotros tenemos días nublados, en la noche no generamos sol. Hacer esas baterías benditas es un impacto ambiental terrible y son muy costosas y no son muy durables. Entonces, yo escucho que ahí en la zona de la industria, esa terreno aplanado que hicieron para hacer yo que sé qué, la refinería del Pacífico, ahí están pensando hacer un proyecto de energía solar. Eso no va a producir mucha energía, se va a desperdiciar. Si estuviésemos en el desierto de Sonora, en México, entonces sí sería más eficiente. La energía eólica depende de que sople el viento. En este momento estamos iniciando un nuevo proyecto que es la utilización de la energía geotérmica en Ecuador. Existe en Galápagos, existe en el litoral ecuatoriano, existe en la serranía y existe en el oriente ecuatoriano. Utilizar la energía geotérmica, que ya comenzó el proyecto de Chachimbiro en Imbabura, eso me parece que es mucho más eficiente que la solar. Inclusive se va a tratar de desalinizar el agua de mar con esa energía geotérmica. Eso es otro proyecto que está iniciando este año y que en el futuro, si nuevamente soy invitado, con mucho gusto, podremos presentar las principales indagaciones o resultados de la investigación. Pero contestando lo de la energía solar, eh, yo sé que todas las personas tienen diversas maneras de opinar y eso me parece muy bien. Yo soy de los que se inclina más por la energía geotérmica para solucionar lo que al ingeniero le preocupa y que está solicitando profundización, que puedo contestar con relación a la energía solar. Muchas gracias. El ingeniero Javier Cedeño Macías felicita por la exposición e indica también las viviendas flotantes es una propuesta que debe ser bastante socializada para que los GATS también se adapten mediante normas y ordenanzas municipales como nivel de riesgo, permisos de construcción, uso de suelo, etcétera. Pero esta es una vivienda emergente que cuando ya se termina la inundación, el morador puede desbaratarla y utilizar los elementos de Guadúa para hacer cerramientos o lo que él considere. Es algo emergente. Así es como se pensó, así nació la investigación, para hacer una solución que el morador no tenga que abandonar todos sus enseres y todas sus cosas, sus animales, y salir al cantón más cercano a tratar de protegerse. Entonces, tratar de que él permanezca hasta que pase. Esa vivienda no es una solución definitiva. La solución definitiva la estamos pensando de otra manera. Ese es objeto de otra investigación en donde, aquí tengo una muestra. Esto que está aquí, esto no es cemento, esto es plástico.
se ha encontrado resistencias de 325 kilos por centímetro cuadrado. Obviamente el comportamiento ya es totalmente diferenciado, ya no es el mismo comportamiento del hormigón, ya tiene otro comportamiento, utilizará otra formulación empírica. Observen cómo se rompe, esto ya pasó por la prensa. Observen el formato de la rotura. Y esto fragua inmediatamente, en segundos. Esto no necesita 28 días. Entonces, con esto estamos pensando en encontrar una solución que descontamine los cuerpos de agua y que sirva para hacer vivienda social. En la época del expresidente Guillermo Lasso observé unas viviendas sociales que se estaban haciendo, me parece que en el Cantón Santana. Perdón, me perdonan si me equivoqué. Yo normalmente me equivoco bastante, pero si no es ahí no importa. Pero la vivienda costaba $18,000. Entonces, si yo tengo un déficit de 1.500.000 casas y voy a hacer viviendas de $18,000 como viviendas sociales, no me va a alcanzar la eternidad para poderlas hacer. Eso, por lo menos en mi manera de pensar, eso no tiene sentido. Pero otras personas creen que sí hace sentido y yo respeto la opinión de los demás. Me gusta respetar la opinión de los demás. Pero 1.500.000 casas a $18,000 me sale una cantidad de ceros, de dólares, que no la tengo. Muchas gracias. El ingeniero Ítalo Mero Santana desde Manta también agradece por la exposición. Eh, el ingeniero asimismo José Luis Espinosa Bravo eh, pregunta, ¿cómo podemos contrarrestar los rayos solares sobre la cubierta? Ya, ese tipo, vamos a utilizar esto. Esto es un hormigón ligero. Esto es para hacer viviendas bioclimáticas, entre otros usos. Este hormigón resultó tener 250 kilos por centímetro cuadrado y una densidad de 1.300. Entonces se van a hacer paneles de esto para la cubierta bioclimática. En las pruebas del prototipo que se vio en las imágenes que se presentaron, se utilizó solamente plástico, porque se trataba de verificar si eso flotaba, porque el equipo científico dudaba de que eso flote, porque decía si nadie lo ha hecho, no sé qué, y esas cosas que se dicen, ¿no? Entonces la principal preocupación inicial era, no va a flotar, eso no es posible que flote. Y bueno, pues flotó. Muchas gracias. El ingeniero, bueno, Carlos Celi, asimismo agradece por la exposición y pregunta acerca de la socavación que puede existir también cuando tenemos las crecidas y lluvias. Ingeniero, la socavación es un tema bastante serio, muy serio. Y la socavación se genera cuando el río aumenta de velocidad y el agua se mueve subsuperficialmente y yo tengo un elemento encima, un elemento constructivo. Entonces, si las partículas finas, que normalmente son de arena, se mueven, lo que está encima va a descender, va a perder cota. Y ese problema de la socavación es simple de resolver. Pero, sin embargo, en Ecuador hay, como usted y el ingeniero lo mencionó, muchos problemas de socavación que ya no los deberíamos de tener. Ya no deberíamos de tener problemas de socavación, pero seguimos teniendo problemas de socavación. No deberíamos tener ese problema. Es cuestión de bajar un poco la cota de excavación de implantación de los cimientos o de utilizar micropilotes, nada más, pilotes de 2, 3, 4 metros, dependiendo del flujo de agua superficial, hasta dónde afecta, hasta dónde acarrea partículas. Y eso es todo. Muchas gracias. El ingeniero Santiago Vélez Guayasamín pregunta, ¿puede explicar al detalle el terraplén llevado a cabo en la refinería del Pacífico? No, yo no trabajé en ese terraplén. Ahí hay un terreno aplanado. Yo escucho a los periodistas que dicen que ahí van a hacer una refinería y han aplanado un terreno, pero yo no sé en qué consiste ese proyecto realmente. Solamente veo que ya no tiene árboles, nada más. Ahí yo pido mil disculpas porque no he trabajado, nunca he estado ahí. El ingeniero José Vinces pregunta también, dentro de los GAT municipales, ¿conoces si hay normas establecidas para la construcción y o colocación de este tipo de viviendas flotantes? Nosotros tuvimos reunión con algunos alcaldes, entre ellos con el alcalde de Daule. Se hizo la propuesta y obviamente pues no existe la normativa, distinguido ingeniero. Todo eso primero hay que construirla, demostrar que es eficiente, que los técnicos del municipio elaboren las normativas y eso es la parte legal. Lo mismo pasa con la parte sísmica. Después del terremoto de
de 7.8 de Pedernales, nos encontramos con que lo poco que tenemos en normativa sísmica no aplicaba exactamente como se estaba considerando y había que hacer cambios y los cambios se están haciendo. Es lo mismo. Es lo mismo, tanto para la parte sísmica como la parte de inundaciones requiere de una normativa en donde los señores concejales tendrán pues que trabajar para lograr esa normativa. Yo estoy en la parte de investigación, en la parte técnica, tratando de desarrollar elementos que puedan funcionar a bajo costo, porque con alto costo todo el mundo puede hacer cosas. El asunto es hacerlo con bajo presupuesto. Y todos estos productos que se mostraron y que estaban en pantalla hasta hace un momento son de bajo costo, son endémicos de aquí y la comunidad la sabe trabajar. La comunidad sabe trabajar con Guadúa. Agradecemos también el ingeniero Mario David Morante, le felicita, el ingeniero, bueno, Vicente igualmente. El ingeniero Víctor Manuel hace esta pregunta. Eh, Excelente presentación. Tenía también el tema de la energía renovable, pero se requiere inversión y financiamiento. Este tipo de construcciones tiene el aporte o financiamiento del o algún gobierno. Bueno, la energía renovable, la que al menos estamos trabajando, tenemos ya un pequeño equipo que comenzó a trabajar en esa energía geotérmica. Como academia, lo que hace la academia es generar el conocimiento nuevo, el conocimiento científico, adaptarlo de lo que ya se hace en otras latitudes, adaptarlo a la realidad ecuatoriana. Pero ya los financiamientos para construir plantas desalinizadoras que utilicen como energía la energía geotérmica, ya eso ya lo tiene que hacer una alcaldía, una prefectura o el gobierno. Aprovechando que ha respondido esa, doctor, en alguna intervención suya le escuché sobre todo en aquella época que tuvimos inconvenientes de producir energía eléctrica a través de nuestras obras hidroeléctricas, de algunas alternativas que pueden ocurrir en zonas cercanas a la costa con la utilización del agua de mar. Esta o algunas soluciones ante ese acontecimiento, por ejemplo, que tuvimos en nuestro país el año anterior. Sí, en eso estamos trabajando. Hemos comenzado con un pequeño proyecto para Jipijapa. Ahí todos conocemos que Jipijapa, así como otros cantones, tienen presencia del magma bastante superficial y de rocas calientes. Por ejemplo, el sector de Yoá, de Andil, de Chocotete, tienen flujos de aguas termales ancestrales, es decir, hay presencia, hay manifestación de que existe la energía eh, cercana, de que se la puede aprovechar y el mar está ahí. Es decir, que todo el litoral ecuatoriano podría tener plantas desalinizadoras con agua de mar y inclusive se puede generar energía eléctrica para el Sistema Nacional Interconectado. Pero la investigación está comenzando, distinguido ingeniero, comenzó este año. Este año y en mayo, es decir, estamos recién comenzando. Solamente le digo que estamos comenzando y que hemos pensado en Hippie Japa. Correcto, el ingeniero Fabián Toaquiza, desde Calceta. ¿Es factible hacer las casas flotantes para las comunidades vulnerables de la cuenca baja del Guayas? ¿Podría indicarnos el costo aproximado de la casa flotante realizada en el estudio? En el estudio cuesta, en números gruesos, $700. Pero se pueden reducir esos costos cuando el morador también ayuda a armarla. Porque en nuestro país, en el litoral, mucha gente sabe manejar mejor que nosotros, los técnicos, los docentes, la caña guadúa. Entonces, cuando la mano de obra contribuye, se pueden reducir costos. Si el morador no puede, entonces ya pues eso podría costar unos $700 aproximadamente hacer una vivienda de esas. Para reducir los costos se había pensado trabajarla en serie y hacerla aquí y llevarla navegando.
Ok, parece que son todas las preguntas que he pasado, que las he podido leerlas. Por aquí tenemos algunas otras. A ver, Jorge Moreira nos pregunta o indica, magistral conferencia: es un gran avance y desafío construir con tecnologías amigables al medio ambiente, optimizar los recursos en lugares con condiciones adversas, con bajos costos y calidad que se refleje en la durabilidad